Hola a todos y bienvenidos a este vídeo. Soy Ana, en redes sociales podéis encontrarme como Planeta Silhouette y llevo más de 10 años enseñando a utilizar este tipo de máquinas. Así que en este vídeo quiero guiarte paso a paso para que puedas realizar tu primer corte con Silhouette Cameo 5. Lógicamente, este tipo de máquinas no se aprenden a utilizar viendo un único vídeo, por lo que te recomiendo que te suscribas a mi canal para ver el resto de contenido, pero también te recomiendo que le eches un vistazo a mis cursos online porque es la forma más rápida y completa de aprender a utilizar este tipo de máquinas. Así que pásate por la caja de descripción del vídeo porque te dejo la información y los enlaces. Bueno, pues como decía, vamos a ver un primer corte o cómo hacer un primer corte en Silhouette Cameo 5, y para este vídeo el material que he elegido es cartulina. Sí que es cierto que hay otros materiales con los que resulta más fácil trabajar, ya iréis viendo que hay muchos tipos de cartulinas, pero he elegido este material porque creo que es algo que todo el mundo puede tener por casa, y en caso de no tenerlo, pues uno se puede ir a la papelería más cercana y comprar un paquete de cartulinas. Para este vídeo yo voy a utilizar la cartulina más básica que hay, que es este tipo de cartulina escolar, pero ya iréis viendo que cuanto más información tengamos de la cartulina, mejor. En este caso yo sé que esta cartulina es de 180 gramos y os recomiendo que la primera prueba la hagáis con una cartulina más o menos de este gramaje, más o menos que esté entre 160 y 190 gramos. Bueno, pues como decía, voy a utilizar cartulina. ¿Y qué más vamos a necesitar? Pues vamos a necesitar muy poquito más, porque el resto viene incluido con nuestra máquina, que va a ser la cuchilla y el tapete de corte. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer un proyecto muy sencillito del corte de esta cajita. Y además, para poneroslo más fácil aún, os voy a dejar también en la caja de descripción del vídeo el enlace para que podáis descargar el archivo y así podáis seguir paso a paso lo que vais a ir viendo en este vídeo. Bueno, pues aprovechando que estamos viendo la máquina y los materiales que vamos a utilizar, voy a aprovechar no solo para explicaros cómo colocar la cuchilla, el material y el tapete, sino también para contaros algunas cosillas, algunos trucos que yo creo que os pueden ser de utilidad. Yo ya tengo mi máquina encendida y lo primero que voy a hacer es colocar la cuchilla. Esta es la cuchilla que viene al comprar nuestra máquina y es la que se conoce como cuchilla automática. ¿Por qué automática? Porque se va a ajustar de forma automática y lo va a hacer la máquina. Fijaros que tiene una numeración del 0 al 10 y tendrá que ir en un número en función del grosor del material que vayamos a cortar. Con lo cual, en este caso, lo configuraremos en el programa y la cuchilla, al ser automática, va a hacer ella sola una serie de tabs y se va a poner en el mismo número que le hayamos indicado en el programa. Con lo cual, para empezar a utilizar la máquina, esta cuchilla es muy sencilla de utilizar y es la que yo os recomiendo. Vamos a ver cómo colocarla correctamente. Así que lo primero de todo sería que si esta palanquita está empujada hacia adentro, la saquéis hacia afuera. Fijaros que solo tiene dos posiciones, hacia adentro y hacia afuera. Una vez que la tenemos hacia afuera, vamos a colocar la cuchilla deslizándola desde arriba. Metemos la puntita, deslizamos e, importantísimo, tiene que quedar bien pegada a la pieza de color negro. No nos puede quedar así colocada porque entonces no va a cortar correctamente, así que aseguraros de empujarla del todo hacia abajo y una vez que esté ya pegadita a la pieza de plástico, entonces empujamos la palanquita para que se quede fija. Vamos ahora con el tapete de corte, que también viene incluido con nuestra máquina, es este plástico, y lo primero que tenemos que hacer es retirarle el papel protector azul. No lo tiréis porque cuando no estemos utilizando el tapete de corte lo volveremos a cubrir, ya que en esta parte lleva una zona adhesiva y nos interesa que no se llene de polvo o se quede pegado a cualquier cosa que tengamos encima de la mesa. Así que quitamos este papel azul protector cuando lo vayamos a utilizar y luego lo volvemos a colocar. El tapete de corte, cuando lo estrenamos, el mío lógicamente ya no está nuevo, tiene mucho pegamento, así que otro consejo que os suelo dar es que le quitéis un poco de pegamento antes de utilizarlo por primera vez. ¿Por qué? Porque si tiene mucho pegamento y colocamos la cartulina, luego cuando vayamos a retirarla se puede rasgar y quedarse todo pegado. Ya se queda un poco de cosa esto de quitarle un poco de pegamento al tapete de corte, pero vamos a ver que es muy sencillito lo que vamos a hacer, y es simplemente coger una tela, importantísimo que no suelte pelusa,
mesa y lo que hacemos es pegarla encima y despegarla. No vamos a frotar, simplemente pegamos la tela y la despegamos un par de veces para que con eso se vaya un poco del adhesivo que trae de fábrica el tapete de corte. Luego iréis viendo que conforme utilicéis el tapete de corte no solo pierde adhesivo, sino también fijaros que se quedan marcadas las líneas por donde pasa la cuchilla. Esto es normal y no pasa nada. Bueno, pues tenemos el tapete de corte y fijaros también que lleva una flecha aquí y otra flecha aquí. Y esto es porque podemos cargar el tapete en esas dos direcciones. Lo podemos cargar de este lado o lo podemos cargar de este lado en la máquina. Nunca lo vamos a cargar de esta manera. Así que lo lógico es hacerlo primero con la numeración donde la vemos y lo que vamos a hacer es colocar el material y lo vamos a colocar alineado en la esquina superior izquierda. Podemos colocarlo, en este caso es un tamaño A4, apaisado o en vertical. Voy a colocarlo en vertical. Lo alineamos, en mi caso voy a pasar la mano porque ya no tiene tanto adhesivo y quiero que se pegue bien, probablemente a vosotros no os haga falta. Y una vez que tenemos el material sobre el tapete de corte, vamos a cargarlo en la máquina. Antes de cargar el tapete de corte es importante que reviséis la posición de este rodillo. Este rodillo se puede desplazar a lo largo de esta guía levantando esta pieza y fijaros que deslizamos y luego tenemos también estos dos que son móviles. Bueno, pues cuando trabajamos con tapete de corte es importante que este rodillo esté en la posición correcta. Voy a hacer un poco de zoom para que podáis ver que dentro de esas piezas negras hay unos rodillos de color blanco y lo que tenemos que hacer es que esos rodillos blancos pasen por los laterales del tapete de corte que no tiene adhesivo, con lo cual la posición correcta es de las marquitas que hay en la base de la máquina, la última del todo, hay un triangulito al final y tiene que coincidir con otro triangulito que tenemos en esta pieza de color negro. Así que la movemos hasta que esté en esa posición correcta. Y ahora tenemos que ver cómo cargamos el tapete de corte. Lo que vamos a hacer es sujetándolo con las dos manos, lo acercamos a la máquina y el margen izquierdo del plástico del tapete de corte tiene que estar alineado con la primera marca que aparece en la base de la máquina. Veréis que tenemos una flechita y una línea vertical, así que lo alineamos ahí, lo encajamos dentro. Fijaros que los rodillos blancos van a pasar por los extremos del tapete de corte y sujetándolo bien le damos al botón de la flecha hacia arriba. Estos dos rodillos centrales que son móviles, lo que solemos hacer es moverlos para que queden encima del material y ya tendríamos cargado el tapete de corte con el material en la máquina, tenemos la cuchilla lista y ya podemos irnos al programa de Silhouette Studio. En Silhouette Studio lo primero que vamos a hacer es abrir el archivo con el que vamos a trabajar, así que os vuelvo a recordar que pongo el archivo a vuestra disposición para que podáis descargarlo y utilizarlo. Bueno, pues a la hora de abrir archivos en Silhouette Studio tenemos muchas formas de hacerlo. La más básica sería irnos al botón de archivo, abrir, buscar la ubicación y luego abrirlo, pero para mí hay una forma que es mucho más rápida, así que es la que os recomiendo, que os vayáis directamente a la ubicación de vuestro ordenador donde tengáis guardado ese archivo en formato .studio y o bien lo arrastréis sobre el espacio de trabajo o hagáis doble clic y fijaros que se abre automáticamente en nuestro programa. Lo siguiente que vamos a hacer y que es importantísimo hacerlo en cualquier proyecto con el que trabajéis es hacer la configuración de página. De hecho, fijaros que siempre que abráis el programa os va a salir desplegada esta ventana que es la que corresponde precisamente a la configuración de página. Eso significa que es importante y siempre hay que revisarlo. Si no sale esta ventana no pasa nada porque es la que corresponde al primer botón de la barra de herramientas que encontramos en el lado derecho de la pantalla. Así que vamos a ver la configuración de página, tenemos una serie de puntos, así que empezamos por el primero que dice máquina, vamos a desplegar y seleccionar lógicamente Cameo 5. Voy a darle a auto, Cameo 5, cuando sale auto es porque ya nos ha detectado la máquina y sabe que es esa la que tenemos conectada. En tipo de alimentación vamos a dejarlo en manual, desplegamos, vemos que hay varias opciones, la lógica sería manual. Tapete de corte sí que vamos a utilizarlo, así que hay que seleccionar o auto cameo o cameo 30,5 por 30,5. Vamos a dejarlo en autocameo y ahora el número 4, que es el tamaño de medios, es el más importante. Aquí tenemos que poner el tamaño del material que hayamos colocado en el tapete de corte. Tenemos, si desplegamos, una serie de tamaños predefinidos, como puede ser el de 12 por 12 o 30,5 por 30,5 centímetros, tenemos tamaño carta, tamaño A4 y en mi caso pues viene este tamaño, así que lo selecciono.
Si es un tamaño diferente a los que viene aquí preestablecidos, fijaros que tenemos un valor de anchura y altura, así que podemos ponerlo de forma manual. Si yo tengo un trozo de cartulina de 20 por 20, pues coloco esos valores aquí y fijaros que ya me pone el documento de esta manera. Y fijaros que siempre se alinea en la esquina superior izquierda, por eso hemos colocado el material en el tapete de corte alineado de esta manera. Y es importantísimo que, tal y como tenemos configurado el documento en pantalla, fijaros que aparece la previsualización del tapete de corte con lo que sería mi cartulina que he colocado, tiene que coincidir con lo que luego tenemos en el tapete de plástico propiamente dicho con nuestro material. Bueno, pues yo voy a trabajar con un tamaño A4 y voy a cambiarlo de orientación porque yo he colocado mi A4 en vertical, así que fijaros que lo voy a poner de esta manera. Y así ya sabemos dónde tenemos el material en el que vamos a cortar, con lo cual fijaros que yo ahora mismo mi diseño se saldría de lo que es el documento y esa parte pues no me la va a cortar. Otra cosa que vamos a ver es cómo hacer ciertas cosas básicas con nuestros diseños. Lo primero, si queremos seleccionarlo, simplemente tenemos que hacer clic. Al hacer clic sabemos que está seleccionado porque nos sale esta caja de información con las medidas. Esto sería la caja de selección. Podemos seleccionar haciendo clic y moverlo para llevárnoslo sobre el espacio de trabajo, y otras cosas que podemos hacer es desde este manejador rotarlo, o desde los laterales abajo o los lados o desde la esquina escalarlo. Mi recomendación es que lo escaléis estirando o encogiendo desde la esquina, porque si lo hacemos desde este lado lo que vamos a hacer es deformarlo. Así que aprovecho y os enseño otro botón importante, que es el de deshacer, que es este que encontramos en esta barra superior. Damos a deshacer, fijaros que ha ido marcha atrás y ahora ya sí que podemos moverlo y escalarlo, como digo, siempre estirando desde la esquina de la caja de selección. Si queremos darle unas medidas exactas a la caja que vayamos a cortar, podemos hacerlo también, no tenemos por qué hacerlo a ojo. Y fijaros que yo cuando selecciono un elemento, voy a quitar la selección haciendo clic fuera, cuando selecciono un elemento aquí se me activan una serie de herramientas que son atajos a las herramientas más habituales que solemos utilizar. Y una de ellas es la del escalado, con lo cual si yo quisiese que de ancho mida 22, cierro el candado para que me mantenga las proporciones, me voy al ancho y pongo, por ejemplo, 22. Le doy a Enter y ya me lo ha escalado, con lo cual le podemos dar el tamaño que nosotros queramos a nuestros diseños. Bueno, pues vamos a colocar esto aquí. Fijaros que de momento a este tamaño no cabe, pero también pensar que podemos rotarlo para hacer que quepa mejor en el espacio de trabajo sin tener que escalarlo, con lo cual fijaros que de esta manera yo incluso podría hacerlo un poquito más grande. En principio, como es una prueba para que veáis cómo se hace el primer corte, me da igual el tamaño, pero sí que vamos un poco a acomodarlo en nuestro espacio de trabajo para aprovechar lo mejor posible lo que es nuestro material. En principio voy a dejarlo así. Bueno, fijaros que esto es una caja, con lo cual tiene la parte del corte del contorno y tiene una parte de línea como punteada. Esto corresponde a las líneas de plegado. Hay varias formas de hacer las líneas de plegado. Para este ejemplo vamos a dejarlo así. Bueno, pues ya tenemos todo correctamente configurado y ahora vamos a irnos a la parte también más importante, que es la de configurar lo que tiene que hacer la máquina. Así que estamos en la parte de diseño, por eso de estos 4 botones sale este marcado más fuerte en color azul, y lo que vamos a hacer es saltar a la ventana de enviar. Vamos a la ventana de enviar y aquí tenemos, como digo, toda la configuración referente al corte que va a hacer la máquina. En este caso tenemos carro 1 y carro 2, porque nuestro carro de la máquina tiene 2 huecos para colocar herramientas. En este caso hemos colocado nuestra cuchilla en el hueco de la izquierda, así que es el carro 1, y nos vamos a quedar solo con la configuración de esta parte. Es importante que en este punto, antes de configurar todo esto, bajes a la parte de abajo para ver si tu programa te está detectando la máquina. Fijaros que a mí me sale el icono de Cameo 5 y pone listo en verde. Si no hubiésemos cargado el material, saldría en azul cargar el material para que sepamos que tengamos que cargarlo. Pero es importante que salga conectada. Si no sale conectada, tenéis este icono aquí abajo que podéis desplegar, donde os saldrán las máquinas que tengáis y las distintas conexiones. ¿Por qué? Porque Cameo 5 podemos conectarlo o bien por Bluetooth o bien por cable USB, y en función de la conexión que tengamos tenemos que seleccionar una u otra. En mi caso estoy utilizándola por Bluetooth, así que por eso he seleccionado la de Cameo 5 por Bluetooth. Bueno, veis que me sale ya listo
Y vamos ahora con la configuración de esta parte. Voy a empezar por estas tres opciones porque con estas tres opciones vamos a elegir de lo que tengamos en el espacio de trabajo lo que queremos que se corte o no. Imaginar que yo tengo, voy a dibujarme por aquí un circulito, me vengo a la ventana de enviar y quiero cortar la caja, pero no quiero cortar el circulito. Una de las cosas que puedo hacer es seleccionar el circulito, llevármelo fuera y ya no me lo va a cortar. Fijaros que cuando está dentro del espacio de trabajo sale marcado con una línea rojo fuerte. Eso significa que se va a cortar. Así que si me lo llevo fuera, no lo va a cortar. Si quiero dejarlo dentro pero que no lo corte, lo que hago es seleccionarlo y aquí marcar no cortar. Y fijaros que ya se ha quedado con ese rojo tenue y significa que no lo cortaría. Con lo cual desde aquí podemos seleccionar lo que queremos que se corte o no se corte. Vamos a ampliar esto para hacer otro ejemplo. Voy a dibujarme otro circulito aquí dentro. Me vengo a la ventana de enviar y fijaros, puedo seleccionar estos dos, marcar cortar para que corte, marcarlo para no cortar, o puedo seleccionar solo uno y decir este no me lo cortes. Así que con esto vamos seleccionando y tenemos también la opción de cortar contorno. Si yo aquí selecciono estos dos objetos y le doy a cortar contorno, solo me va a cortar el exterior. He hecho este ejemplo de dibujar dos circulitos porque en la caja va a dar igual si marco cortar o cortar contorno, que siempre va a salir todo marcado. Pero en el caso que tengamos piezas unas dentro de otras, podemos con cortar contorno decirle a la máquina que solo nos corte por la línea más exterior. Bueno, pues esto de aquí en principio era para el ejemplo, así que directamente lo voy a borrar. Vuelvo a la ventana de enviar y, como decía, importantísimo que seleccionemos los elementos y lo tengamos en cortar. Si quisiésemos quitar la línea de plegado para que no la corte, podemos desagrupar, así que os enseño otra herramienta más, seleccionar esto y no cortar o llevárnoslo fuera del espacio de trabajo. Yo en este caso sí que quiero que se corte, así que lo voy a marcar y bueno, si quisiésemos agruparlo de nuevo, botón derecho y agrupar. Bueno, pues desde aquí, como decía, no cortar, cortar y cortar contorno y es importante revisarlo siempre. Vamos ahora con estas tres opciones que dice material, acción y herramienta. Voy a empezar por la de acción y herramienta porque son cosas que si nos está detectando la máquina se van a configurar de forma automática. Fijaros que en herramienta ha detectado que hemos colocado la cuchilla automática, con lo cual se ha seleccionado automáticamente y no hay que ir aquí a seleccionarlo. En acción, como hemos seleccionado o como ha detectado la cuchilla automática, se ha puesto automáticamente en cortar, con lo cual no tenemos que irnos aquí a ver otras opciones. Y por último nos quedaría el material. Y aquí es donde tenemos que seleccionar el material que vayamos a cortar. Tenemos un listado con un montón de materiales y algunos simplemente con seleccionarlos va a ser suficiente. Por ejemplo, el caso de los vinilos adhesivos o los vinilos textiles. Pero en el caso de las cartulinas hay muchos tipos de cartulinas y no vienen muy bien definidas en el programa, como es el caso de la opción de cartulina lisa, que yo es la que voy a seleccionar para este proyecto. ¿Por qué no es fiable esto de cartulina lisa? Pues precisamente porque no es lo mismo cortar una cartulina lisa de 120 gramos que una cartulina lisa de 300 gramos, con lo cual muchas veces vamos a seleccionar esta configuración pensando, vale, es una cartulina lisa y ya está, y a lo mejor la configuración no nos sirve. ¿A qué me refiero con esto de que la configuración no nos sirve? Fijaros que en el momento en el que yo selecciono un material, aquí abajo me cambia estos valores, que son el de profundidad de cuchilla, presión y velocidad. No voy a entrar a explicar esto en detalle porque quizás para empezar es demasiada información, pero aprovecho y os digo que tengo otro vídeo donde explico todos estos parámetros en detalle y os recomiendo verlo porque es importante conocer bien para qué sirve cada una de estas opciones. Bueno, pues como os decía, en función del material que seleccionemos, nos va a cambiar esos valores. Voy a seleccionar otro, como por ejemplo un vinilo mate, y fijaros que me cambia cuchilla 1, presión 10 y velocidad 5. Con lo cual vemos que en función del material va a ir cambiando estos parámetros de aquí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando estamos empezando? Seleccionar el material que más se parezca al que vayamos a cortar. En este caso, para el tipo de cartulina que vamos a utilizar, ese tipo de cartulina escolar entre 160 y 180 gramos, vamos a escoger la opción que dice cartulina lisa. De todas maneras, también tengo explicado en otro vídeo
cómo podéis hacer una prueba de corte para aseguraros que la configuración que habéis elegido es la correcta para vuestro material. Pero como no quiero que este vídeo quede muy largo, de momento vamos a dejar esta configuración que dice cartulina lisa y que nos configura la profundidad de cuchilla al 3, la presión al 20 y la velocidad al 4. Y esta es la configuración que vamos a utilizar. Como ya dejamos cargado el material en nuestra máquina y la cuchilla colocada, simplemente tenemos que venirnos aquí abajo y darle al botón de enviar. Voy a darle tranquilamente porque no va a empezar a cortar directamente, sino que nos va a salir una ventana de confirmación. No le hagáis mucho caso, es simplemente un recordatorio para que sepáis que tenéis que cargar, lógicamente, la cartulina en el tapete y colocar la cuchilla. Como ya lo tenemos listo, pues lo que vamos a hacer es darle al botón de enviar para que la máquina comience a hacer su trabajo. Al darle a enviar, lo primero que ha hecho la cuchilla es hacer unos taps para ajustarse a ese valor de 3 y enseguida lo que va a hacer es empezar a cortar. Ya ha terminado de cortar la máquina y aquí os doy otro consejo súper importante. No descarguéis el tapete sin comprobar si se ha cortado correctamente o no. Así que según acaba de cortar la máquina, levantáis una esquinita y comprobáis si se ha cortado. De esta manera, si no se hubiese cortado del todo, directamente enviaríamos a cortar otra vez para que hiciese otra pasada. Mientras que si descargamos y luego volvemos a cortar, no nos va a hacer el corte por el mismo sitio. Así que importante revisar que lo ha cortado correctamente y cuando veáis que sí que lo ha cortado correctamente, entonces descargamos. Le damos a la flecha hacia abajo y ya podemos retirar el material. Como al principio el tapete de corte tiene mucho pegamento, lo que va a ocurrir es que al separar la cartulina se va a quedar doblada, con lo cual otro truquito es que le deis la vuelta al tapete de corte, lo apoyéis sobre la mesa, sujetéis la cartulina y tiréis del tapete de corte en lugar del material. En mi caso, el tapete de corte ya no tiene tanto adhesivo, con lo cual lo podría haber retirado directamente. Y ya tenemos nuestro corte hecho en cartulina. Fijaros qué sencillito, ha quedado correctamente, nos ha hecho las líneas de plegado con este punteado y ahora simplemente tenemos que hacer las dobleces y hacer el montaje de la caja, que es muy sencillito. Vamos a darle un poquito de forma, de esta manera, pasamos un lado, pasamos el otro y tenemos nuestra cajita lista y ya hemos hecho el primer corte con Silhouette Cameo 5. Una vez que ya tengas dominado esto, te recomiendo que pruebes con otro tipo de cartulinas y así puedas jugar con los ajustes de corte. Si ves que es una cartulina más gruesa, pues siempre puedes subir un poquito el valor de la cuchilla. De todas maneras, como os decía antes, eso os lo explico en otro vídeo donde os cuento para qué sirve cada uno de los parámetros que tenemos en el programa referente al valor de la cuchilla, presión y velocidad. Bueno, pues espero que este vídeo os haya sido de utilidad y podáis hacer vuestro primer corte sin problemas. Así que si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si todavía no te has suscrito a mi canal, corre y suscríbete y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!